La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Buenos días para todos los que no pude saludar, espero que estén muy bien. Por la gracia del Señor es muy especial estar aquí con ustedes. Porque cuando nos ponemos a pensar un poquito en serio, nos damos cuenta que nosotros íbamos por ahí en la vida y el Señor interrumpió nuestra historia y nos dijo que nos iba a adoptar en su familia, nos iba a hacer hijos e hijas y que nos iba a incorporar a una familia, a la iglesia, y que nos cambiaría la vida, que nos cambiaría nuestra historia. Y para mí eso es algo precioso, es algo muy especial. Estamos reunidos, ese pueblo, esta mañana, en este lugar, y anhelando que todos los que tal vez saben aquí no son pueblo de Dios, pues que lo sean, ¿cierto? Eso es lo que queremos en este lugar. Llegamos al final de la serie de exposiciones en la Carta de Santiago que hemos titulado La belleza de la fe en las obras se ve. Ya llegamos al fin. Tremendo, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un final. Por eso en cualquier momento llega Jesús. Exacto. La trompeta, sí. Hemos visto en todos estos 5 capítulos las muchas ocasiones en las que Santiago nos ha hablado como hermanos. ¿Recuerdan? 15 veces aparece esta palabra. Hermanos, hermanos míos, hermanos queridos, hermanos. Nosotros desde el principio entonces necesitamos reconocer que quien nos está hablando, quien nos está diciendo todo lo que se está diciendo en esta carta es alguien que nos ama. Es decir, no es alguien que no está interesado en nosotros, que es como un viejito regañón simplemente, no, es alguien que está familiarmente involucrado con nosotros y sí está insistiendo en que esa falsificación de nuestra fe, ese riesgo, esa amenaza que la fe cristiana sí tiene, ¿cuál? De creer que existe una fe que no se traduce en obras. Que existe la posibilidad de yo decir que mi confianza está en Jesús, así como la confianza de muchos está en la plata, en el poder, en la belleza. Nuestro corazón está en Jesús. Si ponemos nuestro corazón en Él, eso invariablemente va a tener efectos, va a producir obras. Por eso es que la belleza de la fe en el Señor Jesucristo, en las obras se ve. Y ninguno acá quiere correr ese riesgo. El riesgo de que confundas una buena conducta, un buen comportamiento con tener vida aquí. La vida que se recibe del Hijo de Dios y que sí se traduce en cosas hermosas en nuestra vida. Y recuerden, somos nosotros, limitados, pecadores e inconstantes muchas veces, sí, claro que sí, pero a nosotros es a quienes se nos llama a vivir en integridad, a vivir la vida según la fe que tenemos en Jesús. Y hemos hablado tantas cosas estos días en la carta, y yo quiero hacer un repaso rapidísimo de lo que Santiago nos ha venido hablando hasta este momento. Recuerden que la carta abre hablando y dirigiéndose a quienes están sufriendo. ¿Sí recuerdan eso? ¿Por qué está sufriendo? Recuerden, Santiago fue el pastor posiblemente de la iglesia más grande del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, y él ve como sus hermanos
tienen que ser dispersados por muchos lugares de la provincia de Judea o quizá más allá por la persecución. Ellos tienen que irse. Y las condiciones económicas, laborales, sociales cambian radicalmente para muchos de ellos, están sufriendo. Y él les dice, para abrir la carta, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque es extraordinario. Dios está haciendo que nuestras pruebas, las aflicciones que soportamos, se traduzcan en nuestra madurez. ¿Recuerdan cuando Santiago lo decía? Estar bajo. Cuando estés afligido, cuando estés en pruebas, recuerda estar bajo la mano del Señor. Esa es la paciencia de la que hablamos. Estar bajo el Señor en esa situación, según Santiago, va a producir lo que deberíamos perseguir con mayor tenacidad en nuestra vida. Así como perseguimos aquello que adoramos, si no es el Señor Jesucristo. Así Santiago dice, deberíamos perseguir eso, y la aflicción va a producir eso en nosotros. Santiago después le habla a los hermanos que están empobrecidos por la nueva situación que están enfrentando, tener que ir a un lugar que no es su casa, que no es su vecindario, posiblemente han visto la reducción de sus capitales, y les dice a los hermanos pobres que ellos deben sentirse orgullosos, porque ellos son hermanos. Ellos han sido herederos de las promesas del Señor Jesucristo, todo lo que hemos recibido por estar en Cristo Jesús. Pero también les dice a los hermanos ricos, cuidado hermanitos, ustedes no pongan su confianza en las riquezas, ¿cierto? Más bien el rico, humíllese, recuerde, cuidado con eso. No haga de las riquezas la confianza de su vida. Después, Santiago, como casi intuyendo que algunos allá, esos que están dispersos, están empezando a pensar, esta situación que me tocó vivir a mí, me tocó huir, me tocó cambiar las condiciones, ¿cómo es que Dios nos mete en esto? ¿Y cómo es que Dios después puede regañarme u objetarme que yo ceda al pecado? ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo se le ocurre hacer esto que hace? ¿Será que entonces Dios mismo está tentándonos y haciendo que decidamos el mal que estamos haciendo? Pues si yo estoy pobre y yo tengo hambre, pues ¿por qué Dios me da esa hambre? Me toca robar porque en misión no van a aguantar hambre. Entonces básicamente, ¿quién ha producido esto que yo estoy haciendo? Dios. Eso es lo que quizá algunos estaban pensando, y Santiago les dice, hermanos, de ninguna manera se imaginen que Dios puede tentar a nadie. De sus propios corazones es que surge la tentación. Y las pruebas que son pruebas para el creyente, claro, por nuestros corazones se convierten en tentaciones. Pero Dios no tienta a nadie. Dios no tiene la intención de que ninguno de nosotros sea arruinado en su fe. Por el contrario, Él tiene todo el mejor propósito y voluntad sobre nuestras vidas. Después Santiago nos dice, hermanitos, cuando ustedes escuchen que la palabra de Dios es predicada o cuando la leen públicamente, no simplemente se contenten con escuchar la palabra de Dios. ¿Sean qué? Hacedores de la palabra de Dios. Y la clave de Santiago en este pasaje es: reciban la palabra con mansedumbre, humildemente. Y como nosotros aprendimos en esa ocasión que recibimos la palabra de Dios, que no solamente fuimos muy atentos en la predicación del domingo, estuvimos muy atentos a lo que se decía. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente recibimos la palabra de Dios? Sabemos que la recibimos, ¿por qué? Porque se traduce en algo que hacemos, en una acción. Si no, pues yo puede ser que me lloré, me conmoví, hice de todo, pero si no me movió a algo, no se recibió humildemente la palabra del Señor. Después Santiago le aclara a la iglesia que de ninguna manera entre nosotros debe existir la parcialidad. En nuestras iglesias, en la iglesia, no debe haber elitismos. En la iglesia no deben existir racismos. Nada de ese tipo debe haber entre nosotros. ¿Por qué? Santiago lo aclara. Porque nosotros seguimos al glorioso Señor Jesucristo, así es como Él lo dice.
Y si él es el glorioso Señor Jesucristo, en comparación a Él nosotros somos polvo, somos poquito, y Él no ha tenido esa distancia entre Él y nosotros como una razón para Él rechazarnos o despreciarnos o simplemente no convertirse en nuestro Salvador. Si Él ha hecho eso por nosotros, que somos polvo, ¿cómo nosotros vamos a hacer del color de la piel, de cualquiera de esas ingenuidades nuestras, algo que me hace sentir superior a los demás? En la iglesia eso no debe estar. Es lo que Santiago nos decía también. Después, Santiago está muy preocupado porque algunos hermanos dicen que ellos tienen fe en Jesús, pero que les alcanza hasta ahí. O sea, Santiago, tú tienes obras, pero yo tengo fe. Nos complementamos, qué lindo somos, ¿cierto? Y Santiago, no, papito, espera un momentico. Yo tengo fe y te la muestro por mis obras. Esa es la idea, que así sea en todos nosotros. Esa fe que sí es auténtica se traduce en las cosas que hacemos. Después Santiago nos va a hablar de lo que más habla en la carta. Si alguien te pregunta que esa niña haga silencio, ¿quién es el papá de esa niña? ¿Dónde está el papá? Saquen el papá de aquí, a ver. No, tranquila. Ella está respondiendo a lo que está diciendo el papá. Si quieres saber cuál es el tema que mayor se mencionó, el tema que mayor veces, ocasiones menciona Santiago, es el tema de ¿cuál se imaginan? Gracias, la lengua, muy bien, sí, es la lengua. Qué delicada la lengua, y Santiago ya nos dijo, miren, ese miembro del cuerpo es un miembro pequeñito la lengua, pero se jacta de grandes cosas. Con esa lengua usted puede hacer algo maravilloso en su esposa, en su hijo, en la iglesia, en sus hermanos. Afírmelos, bendígalos, dígales esas cosas, pero con la lengua usted también puede destruir a una persona. Con la lengua usted puede sentir que usted realmente es más de lo que es, cuando usted realmente somos nosotros solamente, pero la lengua usted lo hace sentir por allá, en las alturas que ninguno de nosotros ocupa. Y está, entonces Santiago dice, cuidado pues con eso. Después Santiago nos va a hablar de la sabiduría de este mundo, la sabiduría que los hombres persiguen, la sabiduría que está llena de rivalidades, de disputas entre los compañeros, entre los amigos, entre las familias, que lleva a los conflictos y a las guerras que este mundo experimenta. Más bien Santiago nos dice, anhelemos la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Eso es lo que el creyente ha de perseguir. Santiago nos dijo también que debíamos tener cuidado con esa tendencia orgullosa a suponer que nosotros sí podemos planificar el futuro a la perfección, que nosotros sí podemos decir, yo voy a hacer mañana y pasado mañana aquello y aquello y aquello, y hablarlo con esa certeza, con esa convicción de que realmente uno va pensando para sí mismo que uno sí puede hacer eso. Más bien Santiago dice, no, hermanos, más bien digamos que esa palabra de los antiguos, yo no sé si solamente aquí en Antioquia, pero yo la escuchaba mucho aquí. Mis abuelos y otras personas, cuando visitábamos a los abuelos por allá en Marinilla, yo escuchaba que la gente decía en el pueblo, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Buen hábito que recuperemos, ¿no? Si Dios quiere, haremos tal cosa y lo demás y más allá. Y finalmente Santiago le hace una tremenda advertencia a los ricos, muy seria, a los ricos que hacen uso de su capital o de su poder para oprimir y para explotar a las personas que están privadas del acceso a los recursos, al capital, a lo que se necesita para esas cosas. Santiago dice que ese tipo de hombre, ese tipo de mujer ya puede tener la certeza de su condenación. Y decíamos, qué palabra tan dura esa de Santiago. Muy difícil. Por supuesto, a todos nosotros eso nos debe llevar a arrepentirnos si estamos ahí, pero cuidado con el inapropiado uso de las riquezas y la relación que sostenemos con ella. Y a los hermanos que están padeciendo a manos de esos ricos les dice paciencia, paciencia, paciencia. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la venida del Señor, exacto, Noemi, muy bien.
Hasta la venida del Señor hemos de ser pacientes, 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 mis hermanos, paciencia. Llegará el momento en el que sonará la trompeta y el Señor reivindicará toda la justicia en su mundo, en el mundo que Él ama. Y nada de los tapaditos o de los chanchullos que vemos por ahí y escuchamos por ahí quedarán sin descubrirse. Todos, todos, todos. Bien, hermanos. Finalmente entonces Santiago va a terminar, versículo 13 del capítulo 5, por favor, vamos a leer ahí. Versículo 13 del capítulo 5. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Bueno, vamos a orar. Este es el momento en el que todos perseguimos someternos al Señor, delante de quien estamos hoy. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede dar luz? ¿Quién nos puede hacer entender su palabra? Este es el momento que tú tomas para hablar con el Señor. Te invito a que lo hagas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta mañana entre nosotros, ya casi tarde, Señor. Aquí estamos todos nosotros sin pretender ser lo que no somos, Señor. Somos lo que hay aquí, lo que tú ves. Pero esto que ves en nosotros, Señor, necesita de ti, necesita tu ayuda. Nosotros no venimos esta mañana aquí porque tenemos mucho que presentar, porque tenemos mucho que mostrarte a ti. No, venimos aquí, Señor, porque nuestras manos están abiertas para recibir de ti, para esperar de ti en ti. Padre, yo te ruego que nos bendigas hoy en esta exposición de tu palabra, que nuestro corazón pueda ser una tierra apropiada para recibir la verdad. Te doy gracias, Padre mío, y dame fuerza a mí también, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, hermanas y hermanos y amigos, Santiago enfatiza en esta última parte la urgencia, la necesidad que todos nosotros tenemos de hablar con Dios, de estar en presencia suya.
Santiago nos está invitando a todos nosotros a aprovechar y a disfrutar este medio de gracia que es la oración, para que todo lo que ellos están viviendo, quienes, estos hermanos a quienes Santiago escribe y todos nosotros, para que todos nosotros podamos soportar y seguir adelante en medio de las cosas que experimentamos sin extravío, fielmente, constantemente, perseverantemente. ¿Qué hemos de hacer? Orar, estar en presencia del Señor. Para todas las situaciones que nos afligen, que nos alegran, que nos debilitan, que nos tientan al desliz, nosotros hemos de luchar por conservar nuestro corazón blandito, dócil, manso, vulnerable. Y nosotros vamos a hacer eso a través del poder y la compañía transformadora de Jesucristo, nuestro Señor. Santiago va a terminar así como lo dice este slide. Y para terminar, oremos. Esa es la invitación. Y yo quiero compartirles, espero, tres ideas rápidas acerca de esto que Santiago nos está diciendo. Y es, primero, hablemos con el Señor acerca de nosotros mismos. Esa es una invitación inicial. Háblale de ti, acerca de ti. En segundo lugar, Santiago dice, hablemos con el Señor acerca de otros. En tercer lugar, Santiago va a decir, hablemos con el Señor estando con otros, que es diferente a lo primero. Primero, hablemos con el Señor acerca de nosotros mismos. En el versículo 13, si lo puedes ver ahí, Santiago habla a aquellos que están sufriendo. ¿Cuál es la pregunta que levanta? ¿Está entre vosotros alguno afligido? Esta mañana hay alguien afligido entre nosotros. Bueno, ya Santiago dijo en el capítulo 1 que se tuvieran por gozosos mientras están soportando las aflicciones. Es decir, no es que yo me tenga que alegrar por mi sufrimiento, no, eso no es lo que él está diciendo. Es más bien, hermanos, que esas aflicciones están siendo usadas por un Dios que es soberano y que es amante de nuestras vidas para hacernos creyentes maduros. Y puede ser que este mundo persiga el poder, y puede ser que este mundo ame el dinero, y puede ser que este mundo ame todas las vanidades que ama, pero en la cosmovisión cristiana de Santiago no hay nada mejor que ser maduro, no hay nada mejor que ser sabio y que ser estable. Eso es lo que él pretende para todos a quienes escribe la carta. Entonces, ¿está sufriendo alguno? Muy bien. ¿Qué es lo que debe hacer? Bien. ¿Sufre alguno entre nosotros esta mañana? Quédate con el Señor. Quédate con el Señor. Una forma de traducir esto que Santiago dice es: persiste en hablar con Él. Es una acción que es constante, que es perseverante. Cuando estamos afligidos, hermanos, lamentémonos delante del Señor. Sí, lamentémonos delante de Él. Vivamos la lucha interior de esas aflicciones en su compañía. Habla con Él acerca de las dudas y de los interrogantes que justamente tu aflicción te levanta, acerca de lo que te está angustiando, pero no dejes de hacerlo. La invitación de Santiago es que de ninguna manera, y especialmente para quienes están afligidos, dejen de estar con el Señor. Muy urgente, muy importante. Y miren, yo sé, alguito de experiencia tengo, no tengo muchos años siendo pastor, pero alguitos tengo, y tengo lo suficientes como para decir lo siguiente. Yo sé que este es el mejor momento para que muchos deseen orar o muchos quieran orar. Cuando yo estoy sufriendo y oro, yo siento más bien como si me hubieran cerrado la puerta en la cara. Y la experiencia que algunos me han contado mientras están verdaderamente afligidos y sufriendo, hermanos, es de silencio, de indiferencia y hasta de rechazo cuando están orando. Esa es su experiencia, subjetiva, pero es su experiencia. Esa misma fue la experiencia de C.S. Lewis, un hombre que respetamos, queremos mucho, y les invito a que lean todos los libros que puedan de él.
Cuando él perdió a su esposa, él fue un hombre que no se casó, pues en toda su vida, a lo largo de la mayoría de su vida, él no decidió casarse, él estaba tranquilo sin casarse, pero ya siendo un hombre adulto, un hombre ya mayor, él se casó y resulta que se enamoró profundamente, sí, de su esposa, pero su esposita murió al poco tiempo. Y lo que él dice en su autobiografía sobre la experiencia que él vive en el luto, en el duelo, él dice justamente que cuando él ora, en ese momento, él siente como si Dios le hubiera tirado la puerta en la cara. Pero lo que Santiago está diciendo es, estás afligido, pues persiste en orar. Y sientes que se te tiró la puerta en la cara, pues insiste en orar. Porque sabes que, hermano, puede ser que te pase lo que justamente a Luis también le pasó. ¿Saben qué fue lo que le pasó a él? Después, no. Lo que pasó con él es esto que nosotros anhelamos, hermanos, que también nos pase. Él descubre que realmente no le habían tirado la puerta en la cara, que él, por su desesperación, por la necesidad que no concibe una pausa, no concibe un periodo de tiempo ahí, no, la desesperación que Luis estaba viviendo en ese momento era tal que él se arroja, él arroja su rostro sobre la puerta, es lo que él dice. No es que me hayan tirado la puerta, yo arrojo mi cara sobre la puerta. ¿Y qué descubrí? Que claro, mi desesperación no me dejaba ver el Señor y su amor por mí en ese momento, en esa situación, pero solamente el conservarse ahí, el estar ahí, le ayudó justamente a darse cuenta quién es la clase de Dios, que es el perfecto consolador de nuestras vidas. Pero no solamente nosotros, gracias a Dios, sufrimos o estamos mal. Hay periodos de tristeza, ¿cierto? Pero ellos no son permanentes. También hay hermanos que están ¿cómo? Están contentos y están alegres. Así es como Él les dice. ¿Qué les manda a los hermanos que están contentos? ¿Qué? Bien, que cante alabanzas es lo que dice. Y lo que Santiago está haciendo con quienes están muy contentos hoy, quienes están celebrando algo y están felices, la invitación de Santiago a cantar alabanzas es como a tomar el arpa y darle continuidad en el exterior a la melodía interior que se experimenta. Estoy lleno de gozo y de alegría y lo que hago es en el exterior comunicarla, expresarla, decirla, darle salida a ese gozo y llenar mi boca con palabras de asombro y de admiración por quién es el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si nosotros hemos de buscar al Señor, Hernando, en nuestro dolor, no debe ser distinto en nuestra alegría. También hemos de orar y estar con Él. Y ustedes habrán aprendido, es que solo el Señor fortalece el alma humana de manera apropiada. Y solo el Señor es quien hace completos los gozos que nosotros experimentamos. Sin Él, las cosas que nos llenan de alegría, más o menos, pero con Él, cualquier sencillez resulta tan profunda, tan trascendente. Entonces, primero Santiago nos dice, habla con el Señor acerca de lo que estés viviendo, de cualquier situación, de cualquier cosa. Háblale de ti y no pares de hacerlo. Bueno, eso es lo primero que Santiago dice, pero después Santiago dice que hemos de hablar con el Señor acerca de otros también. Entonces miren por favor, el versículo 14 nos está presentando el caso de ¿quién? Muy bien, así es como dice, se nos presenta el caso de un hermano que está enfermo. Ya no es una situación personal la que me está moviendo o motivando a mí a buscar al Señor, sino que es la situación de otra persona. Entonces Santiago me invita a que yo ore, hable con el Señor acerca de otros. Bueno,
Los versículos 14 y versículos 15 han sido usados por muchos siglos y por algunos años para algunas prácticas que yo creo resultan injustificadas, hermanos. Ustedes habrán escuchado seguramente cuando también quienes nacimos dentro de la tradición católica romana habrán escuchado hablar de la extrema unción. Este es el versículo clave para la práctica, el sacramento de la extrema unción. Ustedes recuerdan que la extrema unción en su teología es la aplicación de un aceite que ha preparado el sacerdote con anterioridad y que él aplica sobre las personas que están a punto de morir, ¿cierto? También sobre algunos enfermos, sobre algunas personas ancianas, muy ancianas, y se aplica este sacramento para alentar a las personas en la fe, pero también otra vez el peligro de atribuir a algunas de estas cosas un poder que no se halla en Cristo. Ese es el problema que siempre todas estas cosas tienen. Pero no solamente es para la extrema unción que se ha usado este texto, también ustedes más cercanos a nosotros los evangélicos han escuchado hablar de las campañas de sanidad y milagros. Y entonces, ya que vamos a hablar de eso, yo quisiera pedirles a todos, por favor, que nos acerquemos a este texto con una medida importante de humildad. Sí, a todos nosotros en este momento, a ver cómo nos va estudiando lo que voy a decir a continuación. Lo que yo encontré y lo que he encontrado al estudiar este texto es que la palabra que se usa para hablar de enfermos, si tú tienes tu Biblia ahí y la tienes abierta, mira, la palabra para enfermo no siempre está haciendo referencia a un problema de salud física. Si tú miras los evangelios, siempre en los evangelios cuando se habla de enfermo se está usando esta palabra y está hablando de una persona que sí tiene un problema físico, bien. Pero hay otras partes de la Biblia, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y otros libros más que emplean esta palabra para hablar del débil o del debilitado en la fe. Entonces, paralelamente puedes poner, donde aparece enfermo, puedes poner débil en la fe, debilitado en la fe, podría ser también. Lo que quiero proponerles es que Santiago está hablando del hermano que está débil, aún en su cuerpo, a causa de una práctica pecaminosa que pesa sobre él y le ha resecado su vigor espiritual. Oiga pues, esto es lo que quiero proponerles. De esta persona es de la que está hablando Santiago. Del hermano débil en su fe, que a causa de las cosas que ha venido decidiendo en su vida cristiana, ahora se ha resecado su vigor espiritual. Yo no estoy diciendo, con lo que acabo de decir, que yo me enfermo o porque yo estoy enfermo, entonces eso significa directamente que yo cometí un pecado. O sea, eso no lo creemos acá. Nosotros ya estudiamos el libro de Job, por lo menos un poco. Job es el sufriente justo, pero más que Job, nosotros tenemos a un Señor Jesucristo que es el perfecto penitente. Él es el justo y el que sufre injusticias. Entonces, de ninguna manera yo quiero decir que si yo estoy enfermo es porque he pecado, no. Pero sí debemos considerar que la Biblia sí muestra casos en los que las personas sí se han visto debilitados y se han visto aún afectados en su propio cuerpo a causa de especialmente una práctica pecaminosa oculta en su vida. Miren, cuando pensemos en Santiago 1, 2, 3, 4 y 5, después de todas las exhortaciones que Santiago ha hecho de vivir y practicar la fe, es posible, hermanos, que algunos de ellos que están escuchando la carta, como nosotros acá, pudieran empezar a reconocer su falta de integridad. Mientras están escuchando la lectura de la carta, en ese momento y en este momento, ellos empiezan a reconocer
que ellos no están viviendo así, que ellos no son cristianos íntegros, que a ellos les falta vida, la clase de vida que puede mostrar con hechos su fe en Jesús. Es posible que algunos hermanos empezaran a notar la pérdida del gozo que un día disfrutaron en Cristo, que empezaran a percibir su actual desinterés en seguir al Señor y obedecerle. Eso fue algo del pasado, ahora yo no tanto. Y ellos empezarán a hacerse conscientes de eso. Hermanos, de que ahora el pecado ocupa un lugar muy importante en su vida cotidiana. Y la experiencia de este hermano suena como la de David en el Salmo 32, que quiero leer para todos ustedes. Y dice David lo siguiente: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esa es la clase de experiencia que este hermano débil en la fe está atravesando. Entonces Santiago les dice: ¿hay algún débil entre ustedes? ¿Qué es lo que debe hacer ese hermano que reconoce esa necesidad? Que empieza a darse cuenta de su resequedad o de su tibieza en la fe. ¿Qué es lo que debe hacer ese hermano débil? Gracias, muy bien. Entonces primero, llamar a los ancianos de la iglesia. Lo primero que debe hacer entonces esta persona que entra en conciencia por la gracia de Dios de su condición, del estado de su corazón, debe primero llamar a los pastores de la iglesia. Bueno, si tú que estás esta mañana en este lugar te has dado la oportunidad de experimentar la vida en comunidad, que no significa que no estamos felices de tenerte esta mañana aquí, claro, ven todo lo que quieras acá, pero la vida cristiana no es venir un domingo a la iglesia. Si tú has participado de la vida en comunidad entre nosotros aquí en el Redil Laureles, eso significa muy probablemente que los pastores conocemos un poco de ti, un poquito acerca de tus antecedentes, pues no antecedentes judiciales ni nada de eso, no. Tus antecedentes teológicos, algo de tu trasegar, de tu experiencia, pero también es probable que los pastores conozcamos los problemas que has encarado y los pecados que también has vivido. Nosotros aquí en el Redil Laureles nos reunimos todos los martes. Todos los martes a las 9 de la mañana nos reunimos Parmenio, Eduardo y yo. ¿Y saben, nos reunimos a qué? A hablar de ustedes. Exactamente. A hablar de ustedes, para que sepan que estos pastores sufren de murmuración y chismes, ¿no? Nos sentamos a hablar de ustedes y efectivamente tratamos de entender quiénes son y por lo menos un poco qué necesitan y qué podemos hacer. Santiago lo que está diciendo sencillamente: llamen a los ancianos, llamen a los pastores de la iglesia. Está diciendo: llamen a las personas que posiblemente conocen un poco más sus vidas, que les han escuchado algunas de las cosas bonitas de sus vidas y feas de sus vidas. Llamen a los ancianos y que estén con usted. ¿Y qué es lo que van a hacer los ancianos cuando lleguen ahí a casa de este hermano débil en la fe? Lo que van a hacer es, en primer lugar, sí, gracias. ¿Qué hacen? Muy bien. Orar por él. ¿Qué es lo que deben hacer estos pastores con ese hermano que reconoce su debilidad espiritual?
orar por esa persona, por ese hermano. Y lo que van a decir, hermanos, es, recuerden, no es una recitación como vacía, pero lo que sí se ha de decir, hermanos, es orar para afirmar el corazón de ese hermano en el perdón que Jesucristo sí le da a todo aquel que se arrepiente. Que el perdón es total, que el perdón es definitivo para todo aquel que se arrepiente. Hermanos, también afirmando su corazón en la restauración de su comunión con Dios, de su salvación. Así es como literalmente Santiago lo dice, ahí en esos versículos, ¿sí? Y la oración de fe sanará al enfermo. Y otra traducción creo que es más precisa es, y la oración de fe salvará al débil. Salvará al débil. Sería otra forma un poco, tal vez más precisa de entender. En segundo lugar, se dice que los pastores, además de orar por ese hermano, también deben procurar su bienestar y su recuperación física. En ese contexto era a través de la aplicación del aceite de oliva. Masajes de aceite todavía al día de hoy se usan. Masajes con aceite para que haya cierta, sí, exactamente, cierta recuperación, cierta sensación de bienestar sobre la vida del hermano. Es decir, el interés que los pastores han de mostrar por esa persona que reconoce que no está bien, ha de buscar que esté bien. Es decir, tenemos presupuesto, hermanos, hermano, vete por favor para esa finca y vete a descansar unos días. O sea, evidentemente lo que acabas de confesar ha traído sobre tu vida aflicción y dolor y estás seco como un palo, pero necesitas vigorizar tu confianza en el Señor. Ve, descansa, aliviate. De pronto tenemos la posibilidad de invitarte a un spa, yo no sé si hay spa cristiano, no sé si cristianos, pero por lo menos que sean sanitos, que estén tranquilos, seguramente sí los hay. ¿Qué hacemos por este hermano para que este hermano se recupere y recupere su bienestar físico? Eso también ha de hacerse y ha de procurarse por él. Y dice, y el Señor le perdonará sus pecados. Ven ahí, el texto dice, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Pero otra forma más mejor de decir, porque eso es como si de pronto el hermano ha pecado, entonces pues se le perdona. No, más bien, y como el hermano ha pecado, se le perdonan sus pecados. Mejor decirlo de esa manera. Entonces nosotros estamos hablando aquí de que cuando oramos al Señor oramos por otros, pero aquí dice, no, pero son los pastores los que deben dedicarse a la tarea de cuidar a los débiles en la fe. No, eso es tarea de todos nosotros. Toda la iglesia es responsable por el cuidado de la iglesia y por el bienestar de la iglesia y por la recuperación de la iglesia. Entonces, recuperar la fe, recuperar la alegría de nuestro hermano que está bajo la disciplina del Señor es tarea de todos nosotros, de todos. Procurar la sanidad de nuestros hermanos aquí en el Redil Laureles es una tarea de todos, hermanos. No es solo de los pastores, tú también necesitas orar por aquellos que no sé, que estás empezando a percibir como que ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a mis hermanos? Se están como distanciando, se están alejando, se están enfriando. ¿Qué les pasa? Orar por esos hermanos para que ellos recuperen el vigor, la vitalidad de su salvación. Eso es tarea de todos nosotros. Así que hemos de orar por nosotros mismos, pero también, hermanos, nosotros hemos de orar por otros. Hablar con el Señor acerca de otros. En tercer lugar, Santiago dice que nosotros hablemos con el Señor estando con otros. No solo acerca de otros, sino orar estando con otros. A ver, yo no quisiera que ninguno en esta iglesia local viviera la experiencia debilitante que describe David. Yo no quisiera que ninguno de ustedes pasara por ahí. Yo no quisiera pasar por ahí, por el Salmo 32, por esos versículos. Y te pregunto, ¿tú también quisieras que ninguno de nosotros estuviera ahí?
¿Sí estamos entendiendo o no? No quisiéramos. Claro, yo no quisiera que eso pasara. Yo no quisiera que ninguno de nosotros descuidara tanto su fe en Jesucristo como para requerir la disciplina del Señor, para que se traduzca en su vida con sequedad, falta de gozo y de esperanza de vida. Yo no quisiera que ninguno de nosotros estuviera ahí, hermanos. Más bien el deseo mío y el deseo, yo creo, de todos nosotros es que podamos estar dóciles en el corazón delante del Señor. ¿Y saben qué les quiero decir? Que Santiago quiere exactamente lo mismo. Miren el versículo 16, por favor, y alguien que lo pueda leer fuerte. Versículo 16. Gracias. Esa es la Reina Valera o la nueva versión internacional, Cristina. De las Américas. ¿Y cómo dice? Excelente. Muy bien. Tú tienes que tener en cuenta ahí en eso que está proyectado en la pantalla, esa palabra por tanto. O sea, Santiago está haciéndonos pensar en lo que acaba de decir, ¿de acuerdo? O sea, teniendo presente lo que acaba de decir, entonces, por tanto, hermanos, ese es el deseo mismo de Santiago. ¿Qué necesitamos hacer para no llegar al estado del hermano débil? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice él? No, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Gracias, porque es que eso es lo que nos pasa, hermano, en la vida cristiana. Nosotros ya no imaginamos que sabemos las cosas. Santiago ahí está diciendo que para alejarnos de ese estado de debilidad, nosotros debemos es confesar nuestros pecados los unos a los otros. Que nosotros debemos orar los unos por los otros. ¿Para qué? ¿Para que sean qué? Para que sean sanados. Bueno, vamos a hablarlo en paisa. Vamos a hablarlo en paisa un poquito. Lo que Santiago está diciendo acá es que tú necesitas tomarte un cafecito con tu hermano y con tu hermana. Eso que tanto estamos hablando acá, que tanto repetimos. Tómate un cafecito con el hermanito, tómate un cafecito con alguien, tómate ese cafecito con esa persona, por favor. Tomarse un café con el hermano, con la hermana y hablarle de lo que te está tentando, de la forma en la que se diste al mal esa semana o ese mes. Por ejemplo, ¿a ustedes no les parece muy duro, por ejemplo, estar ahí tomándose el cafecito con el hermano y la hermana y que una hermana pudiera decir, ¿sabes qué? Hay un compañero de trabajo que me está diciendo cosas tan bonitas hace como un mes ya y yo ya estoy enredada. Yo necesito que me ayudes, porque ahora mi esposo resultó siendo más feo de que antes. Ay, Señor. Bueno, y seguimos ahí tomándonos el cafecito. Yo le cuento y eso, y yo le digo, ¿será que, oye, este negocio que yo estoy pensando hacer, ¿será que sí lo debo hacer? ¿Será que eso sí es sabio o es como lo ves? ¿O me estoy enredando de la vida? ¿O mi corazón está llenando de vanidades? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué pensás? ¿Sí crees que debo hacer ese negocio? O, por ejemplo, en medio del cafecito, ¿sabes qué? Yo no quiero perdonar a esa persona. O sea, yo no quiero perdonarla. Que sí, que perdone lo uno al otro. No, a mí no me importa, yo no quiero perdonarla. O no quiero perdonarlo. Muy importante que lleves ese tema al cafecito. O tal vez vas a decirle, hace mucho que yo no leo la Biblia, hace mucho que no oro, estoy como un palo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Que nosotros, hermanos, hemos de vivir la cultura de cuidado, que tanto insistimos en la iglesia, la cultura de discipulado, unos a otros. Porque ¿sabes qué? Ese hermano que está a tu lado, ojalá no sea tu esposa, tu esposo, tu hermano, pues no sé, no alguien muy familiar. Ese hermano que Dios te dio y que está a tu derecha o a tu izquierda, es un don que Dios te concedió para tu protección
y para tu perseverancia en la fe hasta el fin. Nosotros somos proclives al extravío, todos nosotros. Este mundo que es un supermercado de ideas y de confusiones nos confunde y necesitamos que nuestro hermano nos diga: oye, ¿qué está pasando? Ven, oremos por eso que estás viviendo. Y ese, hermano, es una bendición que Dios nos ha dado. Ese hermano ante quien tú abres tu corazón, esa hermana a quien le abres tu corazón, es usada por Dios para arrojar luz a la oscuridad en la que tú podrías estar metida y que tal vez ya has aceptado vivir. Y ese hermano, esa hermana puede ser ese instrumento de Dios para hacer lo que tú no te imaginas que podría pasar. Yo les he contado en otras ocasiones, creo, la historia que cuenta Felipe Webb, que fue uno de los que inició los rediles aquí en Medellín hace muchos años atrás. Él, cuando era joven, padecía mucho, sufría mucho de cuenta de algo, no sé exactamente qué era, pero el hombre vivía enredado con eso, y 1 año, 2 años, 3 años, y él oraba: Señor, ayúdame con este problema, quítamelo, Señor, por favor, ayúdame. Y el hombre oraba. En un tiempo, en un momento de oración, él percibió, sintió que él debía pedirle a un hermano de la iglesia que orara por él. Pero este hermanito que él imaginó como que debía orar por él era ese hermano que como que no tenía cara de nada. Sí, como que no, pero es que para esta situación tan difícil, tan enredada de mi vida, ¿cómo le voy a pedir oración a, pues? Entonces él mejor siguió orando al Señor, orando muchas horas y muy piadosamente por su situación, y siguió orando, y transcurrieron los meses y todo lo demás. En otra ocasión él volvió a sentir que él debía acercarse a ese hermano y que ese hermano iba a orar por él. Pero como que se hizo el loco y siguió y otra vez. Entonces llegué: pero un momentico, ¿será que debo decirle a ese hermano que ore por mí? Y efectivamente, entonces él se acercó en la celebración del domingo, le dijo: hermano, vea, tengo que compartirle esto y esto y esto, y yo quiero que usted ore por mí. Entonces ese hermanito, sencillo, discreto, humilde, calladito, le dice: claro que sí, yo puedo orar por ti con mucho gusto. Oró. Es decir, no tuvo que orar nada gigantesco, nada elocuente, simplemente oró. Y Felipe dice que hasta ese día padeció esa aflicción. Ese hermano y esa hermana a quien el Señor nos invita a compartir nuestras vidas, confesar nuestros pecados, orar los unos por los otros, es quien puede levantar tus manos debilitadas y afirmar en tu corazón la confianza del perdón y la gracia y el poder del Señor sobre tu vida. Es ese hermano y esa hermana. Y nosotros nos imaginamos: no, pero es que orar así se requiere de grandeza y se requiere de super espiritualidad. Pues para eso Santiago nos pone el ejemplo de Elías. ¿Y qué es lo que dice de Elías? Elías era un hombre como nosotros, un hombre que para la época de Santiago, el primer siglo, Elías era uno de los profetas más idealizados del Antiguo Testamento. Sin embargo, Santiago evoca la experiencia de Elías y dice que Elías es un hombre como nosotros, sujeto a las mismas aflicciones, a las mismas luchas, a los mismos problemas que nosotros tenemos. Pero Elías oró, y Elías oró al Señor porque él sabía que Dios era tan misericordioso que él inclina su rostro y atiende con su oído a las oraciones de sus hijos, de su pueblo. Él sabía que Dios es así, que Dios nos escucha. ¿Por qué Dios nos escucha? ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Obviamente eso no lo hemos de entender. Jesucristo nos ha perdonado y nosotros tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y tener comunión con Él. Y eso es el privilegio de todos los hijos de Dios. Eso no es para super cristianos, hermanos. Tú puedes orar por tu hermano, por tu hermana.
Puedes orar en compañía de ellos mientras confiesas tus pecados. Puedes orar por otros que tal vez están lejos y que Dios trae a tu memoria, pero también puedes orar por ti mismo en las situaciones que vives. Así termina Santiago su carta, y con esta nota tremenda que quiero que leamos para orar y terminar. Miren por favor el versículo número 20, 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Bueno, oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por no dejarnos ciegos, por no dejarnos desorientados y sin dirección. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Gracias por el don que has traído a nuestras vidas, Señor, el privilegio, el tesoro de hablar contigo. Es que, yo nunca he hablado con un presidente, nunca he hablado con alguien que está en eminencia, tampoco que me interese mucho, pero eso no es fácil poderlo hacer. Pero nosotros tenemos acceso al trono de quien es adorado todo el tiempo por millares de seres que contemplan tu gloria y solo tienen palabras para decir: wow, Señor, tú eres maravilloso y eres espectacular, y tú nos llenas de asombro. Es delante de ti que podemos estar para hablarte nuestros miedos y nuestras angustias, las cosas que Señor, que nos tienen tan mal estos días. Pero si alguien sufre entre ustedes, que persista en estar contigo. Padre, y si hoy hay razones para la alegría, llena nuestra boca de alabanzas. Que el objeto de nuestro amor y de nuestra fe y de nuestro gozo seas tú. Que nuestro caído corazón no se confunda pensando que lo que nos ha dado la alegría es la plata, que lo que nos ha dado la alegría es la salud, que lo que nos da la alegría es la inteligencia y el poder. No, Señor, que cuando estemos contentos recordemos que nos ha venido de ti. Padre, enséñanos a perseverar en oración. Aún, Padre, qué lindo fuera, Señor, que el año entrante como iglesia local nos enseñaras a orar más, a orar mejor. Padre, pero no solo por nosotros, sino también por otros, por otros hermanos y hermanas, y particularmente como Santiago lo expresa, esa preocupación que él tiene por los débiles en la fe. Y es que a qué pastor no le angustian las ovejas que están frías, alejadas, apáticas, indiferentes. Pero que todos como iglesia, Padre, podamos orar por esos hermanos. O tal vez, Señor, si hay alguien aquí que tiene que reconocer su tibieza y como el lugar del pecado ahora es preeminente, Señor, que pueda con confianza
acudir, si es a los pastores como así lo indica Santiago, claro que sí, para que ninguno en esta iglesia, Señor, se quede sin la alegría de la salvación, sin la confianza de la fe en Jesucristo, que ninguno de nosotros, Señor, se contente con ser una buena persona. Es que ¿para qué ser buena persona simplemente? Yo no quiero ser simplemente un buen esposo ni un buen padre. Es que ser buena gente, Señor, es insuficiente. Eso no alcanza para darnos vida, para sostener nuestra hambre de trascendencia y de significado y de propósito. Nosotros no queremos ser solamente buenas personas, queremos ser personas nuevas, Señor. Pero no por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad. Es por la fe en Jesucristo, la que se supone todo el tiempo Santiago, Señor, ha tenido en mente. La fe en Jesucristo, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en el único que puede salvar, en el único que dio su vida para poder que nosotros no muriéramos. Padre, yo te suplico, Señor, si hay alguien aquí que está así, que no aplace la confesión, Señor, de su debilidad espiritual, de su pérdida de vigor, de la resequedad de sus huesos. Y que todos, Señor, oremos por esos hermanos y hermanas que podrían estar así. Orar por otros. Claro, también, Señor, orar por los enfermos. Gracias por la recuperación que has venido dando, Señor, a algunos de ellos. Pero, Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia a vivir, a ser una comunidad de gracia. Enséñanos a acercarnos a nuestra hermana, a nuestro hermano por obediencia a ti. Es que me gusta, es que me cae bien, es que parece muy linda, me parece muy bello. No, Señor, por obediencia a ti nos acercamos a nuestros hermanos y hermanas y hablamos las cosas que nos tienen turbados. Y confesamos lo que hemos hecho a nuestra hermana, a nuestro hermano, y oramos los unos por los otros. Padre, sana nuestra iglesia y que la sanidad que traigas a nuestra iglesia sea fruto, Señor, de esa dinámica de cuidado, de que todos nosotros estamos procurando el bienestar de nuestro hermano y hermana. Padre, que no nos imaginemos que eso es de los pastores, que eso es de los líderes o de los diáconos. No, Señor, eso es de toda la iglesia. Arranca de nuestro corazón las cosmovisiones, las ideas, los valores que no nos permiten estar con el otro. Padre, yo te suplico porque evidentemente, Señor, aquí en Medellín, y yo no sé si en Antioquia, según me han dicho otros, en Antioquia es mucho más complejo, Señor, que las personas estén dispuestas a abrirse a los demás que no sean su familia. Padre, que esos valores que heredamos culturalmente, Señor, sean removidos y sean implantados los valores del reino de Dios. Que ahora tú nos has dado una familia que tú quieres cuidar a través de nuestro hermano y hermana. Padre, gracias por la epístola de Santiago. Gracias por todo lo que nos has dado en ella, Señor. Que bendito sea tu nombre. Y te pido ahí, no interrumpas a nadie en este momento. Este es el momento en el que nosotros todos estábamos en silencio aquí delante del Señor, orando por lo que Dios ha traído a tu mente, a tu corazón, orando por aquella persona, por aquel hermano, orando por aquella situación personal que necesitas orar en este momento. Y que todos perseveremos hasta el fin, hasta el fin.